Hola, 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 bendiciones. No sé si se logra escuchar. Bueno, voy a esperar unos minutos a ver si se conectan y si se me puede escuchar bien. Bien, perfecto. Parece ser que se me puede escuchar, así que bueno, mi intención al día de hoy es poder compartir con ustedes una enseñanza, una reflexión acerca de la palabra, por supuesto. Y bueno, quizá para muchos de ustedes lo que les vaya a decir quizás sea algo muy obvio y que más de alguno seguramente podría llegar a pensar, bueno, pero ¿quién no sabe eso que estás explicando, Ángel? El asunto es el siguiente y vamos a arrancar desde cero. ¿Qué es la iglesia? Un concepto bien básico. En otro video me gustaría ampliar un poquitito más sobre el tema. ¿Y dónde se congrega la iglesia? Básicamente ese es el tema de hoy. Y como digo, más de uno seguramente podrá estar diciendo, pero ¿quién no sabe eso? Y bueno, se sorprenderían si les comentara que muchas veces intelectualmente la gente tiene ese conocimiento, pero ¿qué sucede? Al llevarlo a la práctica no lo entienden y ese es un grave problema. ¿Sí? Ese es un grave problema. Partamos de la definición de iglesia. Iglesia en el griego, eclesía, es una asamblea, un grupo de personas santas, apartadas para Dios, llamadas afuera. O sea que ya de por sí, la iglesia, y esto es lo que quiero dejar muy en claro, no es un lugar físico. Y yo sé que esto más de uno lo debe saber y debe decir, bueno, pero chocolate por la noticia, o sea, ¿quién no sabe eso? El gran problema es que cuando la gente o sea, sí, intelectualmente sabe esto, pero cuando lo lleva a la práctica no lo entiende. Vamos a ver un par de pasajes, porque en esta oportunidad quiero no expandirme tanto. Observen, vamos a ver Hechos, que después seguramente lo deje anotado. Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, verso 48. Observen, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Observen, el Señor mismo dice que el Altísimo no habita en templos hechos de mano. O sea, ¿cómo podemos creer que Dios habita en un lugar? ¿Sí? Esto quiero que lo tengan en la mente. Vamos a ver otro pasaje. Hechos capítulo 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, observen, no me lo estoy inventando, lo estoy leyendo literalmente para que no haya error. El Dios que hizo este mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Se dan cuenta? No habita en los templos hechos de piedra. Entonces, ya con esos dos testimonios para nosotros nos tendría que quedar muy claro que luego de que el Señor Jesucristo hizo el sacrificio en la cruz, pasó algo que debemos comprender. Pasó justamente lo de Mateo 27, 51, que dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo, ¿sí?, rasgándose en dos, representa que ahora los hijos de Dios tenemos acceso a Dios de forma directa. Entonces Dios ya no habita más en templos. Sí, bien sabemos que el Antiguo Testamento habla acerca del tabernáculo, ¿sí?, habla también del templo de Salomón, pero ahora vamos a ver que si bien hubo un primer templo, un segundo templo, el tercer templo, que esto también es otro tema a desarrollar, el tercer templo es nuestro cuerpo.
Y no porque lo diga yo, sino porque está escrito. Entonces hay mucha gente que se ha dejado llevar por fábulas judaicas, lamentablemente, y piensa que el tercer templo es el templo que están reconstruyendo en Israel. Y eso es un problema. Eso es un problema. Porque si no entendemos que el tercer templo es nuestro cuerpo, no estamos entendiendo mucho de lo que la Escritura nos quiere enseñar. Observen 1 Corintios, capítulo 6, verso 19. Después voy a dejar todos los versículos para que los puedan tener. Dice así la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, Pablo mismo está diciendo, guiado por el Señor, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo ya no está en templos de piedra, ya no está ni en el tabernáculo ni en el templo de Jerusalén, y mucho menos, y eso es lo que quiero enseñar, mucho menos en un edificio al que muchos llaman iglesia o templo hoy. 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Se dan cuenta? En definitiva, queda, o sea, más claro, imposible. El templo de Dios somos nosotros, es nuestro cuerpo. ¿Sí? Sería hoy el tercer templo. Nosotros somos ese tercer templo, nosotros somos templo de Dios. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, templos de piedra, y menos en edificios. Y esto ahora solamente estamos arrancando con la palabra, porque después vamos a analizar esto que estamos leyendo. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, somos un pueblo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero en definitiva somos un pueblo adquirido por Dios. Esa es la iglesia. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí dice que somos piedras vivas y que debemos ser edificados como casa espiritual. Entonces, bueno, ya vimos varios pasajes, y ¿qué es lo que quiero enseñar con estos pasajes? Que en definitiva Dios no habita en templos hechos por manos humanas, templos de piedra. Dios hoy, su Santo Espíritu, habita en nosotros. Que la iglesia no es un lugar, y mucho menos podemos pensar que Dios está confinado a un edificio, al cual hoy muchos llaman templo o iglesia o casa de Dios. Bueno, utilizar esos términos es un poco peligroso, diría yo, porque si uno enseña eso y hay hermanos que son nuevos, la mente del hermano nuevo va a suponer que solo en ese lugar está Dios. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque Dios no está en ese lugar. Dios no está en un edificio al que le llamen iglesia y que le pongan, qué sé yo, el techo en B, de 2 aguas, la crucecita arriba, y que le pongan ahí un nombre diciendo, bueno, iglesia, qué sé yo, aguas superpoderosas del río de Dios, no sé, qué sé yo, el nombre que quieran. Entonces, eso no es el templo de Dios. Dios no habita allí. Dios no está allí. ¿Dónde está Dios? Dios está en nosotros. Ahora bien, el asunto es que si bien la gente dice, bueno, pero ¿quién no sabe eso, no? O sea,
Nosotros sabemos que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí está el Señor Jesús. Bueno, perfecto. Lo saben, pero al momento de llevarlo a la práctica, no lo entienden. Y voy a decir por qué. No lo entienden porque mucha gente desprecia el juntarse con hermanos, reunirse con hermanos, a rendir culto a Dios, porque piensa que el reunirse en una casa no puede ser nunca una iglesia, una asamblea de santos de Dios para rendir culto a Dios. Y allí está el problema, porque en la mente de esa persona dice, bueno, esto no puede ser una iglesia porque no es un edificio, no tiene un nombre, no tiene un fichero de culto, no tiene la cruz arriba, y necesariamente tendríamos que ser más de 50 para decir que somos una iglesia, ¿no? Entonces, la mente de las personas se ha dejado guiar por lo que hoy ve, y eso es lo que justamente quiero explicar. La iglesia de Dios, la asamblea de los santos de Dios, no necesariamente tiene que estar en un edificio para decir que es iglesia de Dios. Es más, si nosotros nos guiamos solamente en la palabra, nosotros tendríamos que saber que la iglesia primitiva tenía muy en claro eso, que la iglesia en sí misma es la asamblea de los santos, o sea, los hermanos reunidos para rendir culto a Dios, sin importar el lugar. Porque si vamos al caso, los primeros cristianos se juntaban más en las casas que en un templo, porque el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 con Tito Vespasiano. Y la verdad de las cosas es que cuando había templo se juntaban en el templo y en las casas, y luego, cuando ya no existió más el templo, se juntaban en las casas, se reunían en las casas, porque ellos entendieron que lo importante es reunirse, no el lugar. Entonces, eso es lo que la gente no entiende. La gente tiene que comprender que el lugar no es lo importante, el edificio no es lo importante. Entonces, si hay algún pastor que me escucha, tendría que dejar de decir que ese lugar es la casa de Dios, que ese lugar es un templo, que ese lugar es la iglesia, porque está mal dicho, porque eso crea en la gente la idea de que solo si va a ese lugar tiene conexión con Dios, tiene comunión con Dios. Pero si no está en ese lugar, no puede tener comunión con Dios. Entonces, si nosotros tenemos que analizar la palabra, nosotros vamos a ver que los primeros cristianos se juntaban en templos y en las casas. Después se lo voy a dejar, pero se lo voy a citar por acá. Marcos 2, del 1 al 2, se juntaban en una casa. Hechos 2:46, en el templo y casas. Hechos 5:42, templo y casas. Hechos 8:3, casas. Hechos 10:22, casa de Cornelio. Hechos 12:12, casa de María. Hechos 16:32, casa del carcelero. Hechos 16:40, casa de Lidia. Hechos 20:20, públicamente y en las casas. Hechos 16, del 3 al 5, en casa de Priscila y Aquila. Romanos 16:11, casa de Narciso. Primera de Corintios 16:19, casa de Priscila y Aquila. Filipenses 4:22, casa de César. Colosenses 4:15, casa de Ninfa. Segunda de Timoteo 4:19, casa de Onesíforo. Filemón 1:2, casa de Filemón. Entonces, el problema con esto, hermanos, es que si la gente no entiende que la iglesia es un cuerpo vivo, es el cuerpo del Señor Jesucristo, y que no importa el lugar donde vos te reúnas y que no es importante el lugar en sí mismo, porque te podés juntar en donde quieras y en donde puedas. Tampoco está mal alquilar un lugar cuando hay mucha gente, eso no está mal, no estoy diciendo eso. Pero cuando se haga, se tiene que enseñar a las personas que ese lugar no es casa de Dios, que ese lugar no es la iglesia, que ese lugar no es el templo. Porque yo entiendo que quizá la costumbre haga decir que es un templo, pero también entiendo que hay algunos que maliciosamente dicen que esos lugares son templo, porque claro, si dicen que ese lugar es un templo,
Adentro de ese templo los que sirven son levitas, y bueno, digamos el canasto donde juntan el dinero es el alfolí. Entonces obviamente ya todo tiene un contexto para pedir los diezmos. Entonces eso es importante, hermano, que se den cuenta. O sea, ojo con eso. Hay gente que lo hace por ignorancia, hay gente que lo hace por error, hay gente que no se ha dado cuenta, pero hay gente que lo hace maliciosamente también, como también está profetizado. Entonces, hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay muchos hermanos nuevos que menosprecian el reunirse en las casas, que menosprecian el rendir culto a Dios en las casas, siendo que si vamos a la Escritura, prácticamente los cristianos en todo el libro de los Hechos lo que más se reunían eran en las casas. ¿Pero por qué? Porque les han hecho creer que una iglesia, para ser iglesia, tiene que ser un edificio, tiene que ser enorme, tiene que tener techo, dos aguas, tiene que tener la cruz arriba, un nombre, un fichero de culto y bueno, y ahí recién podemos decir que eso es una iglesia. O sea, ¿qué les importó que la Escritura diga donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí está el Señor? O sea, que nosotros somos el templo. ¿Qué no les importa? Porque no creen lo que leen. Entonces, a hermanos, por ejemplo, maduros en la fe, les ha ocurrido que ellos han invitado en otras provincias a sus casas a estudiar la Escritura y rendir culto a Dios y no les han dado importancia. ¿Por qué? Porque le dicen, no, lo que vos tenés no es, o sea, lo que vos querés hacer, eso en tu casa, eso no es una congregación, eso no es una iglesia. O sea, porque su mente está torcida y no entienden las Escrituras. Porque entienden lo que quieren entender. ¿Qué esperan? Esperan lugares con parlantes de 3 metros de altura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay eso, si no hay un altar, si no hay líderes, si no hay tanta cosa, la gente se decepciona. ¿Pero por qué se decepciona? Porque no conoce la Escritura. Si conocieran la Escritura, que los primeros cristianos se reunían en las casas, y para que haya iglesia simplemente es necesario que haya hermandad, o sea, hermanos que rinden culto a Dios. No existiría esos hermanitos que menosprecian a otros. Porque ¿cuánta gente se necesita para decir que hay una congregación, que hay una asamblea? ¿5.000? O sea, ¿4.000? ¿2.000 personas? ¿2.000 miembros? ¿Se necesitan para decir que es iglesia? Ahí está el error de muchos. Entonces, por un lado hay un menosprecio de personas que asisten a mega iglesias y dicen, ustedes que se juntan en las casas, lo de ustedes no puede ser iglesia, porque es necesario tener la iglesia que tenemos nosotros. O sea, juzgan según las apariencias. Entonces, los apóstoles y los discípulos, los primeros, nunca estuvieron interesados en crear un templo. Cuando el templo de Jerusalén se destruyó en el año 70, los apóstoles no estaban desesperados buscando que armemos un templo nuevamente. O sea, eso vino mucho después con la idea católica de armar megatemplos, megas estructuras. Y lamentablemente, o sea, lo peor de lo peor es que la gente va a esos lugares pensando que allí va a encontrar a Dios, no que puede tener una comunión con Dios de forma directa. Entonces, cuando los hermanos están reunidos en un campo y adoran a Dios, la iglesia está en el campo. Cuando los hermanos están reunidos y rinden culto a Dios en una casa, la iglesia está en la casa. Y cuando están en el edificio alquilado. Pero el edificio no es lo importante y el edificio no es lo que hace que sea iglesia. Eso lo tenemos que tener en claro. Porque hoy muchos menosprecian, por ejemplo, a hermanos que se juntan con sus familiares a compartir la palabra, a cantar alabanzas, a rendir culto a Dios, y dicen, no, lo de ustedes lo tratan de menospreciar. Dicen, eso no es una iglesia, eso no es una asamblea, una congregación, eso es una casita de oración. O sea, como diciendo, es una simple reunión, pero eso una iglesia no es. Entonces, ahí está la ignorancia de muchos. Ahí está la ignorancia de muchos.
Y lo más curioso es que muchos de los que hablan de esa forma son pastores. O sea, justamente son pastores los que hablan, pero claro, ¿por qué? Porque se les termina el negocio, por un lado, y por otro lado porque tienen envidia, celos ministeriales, y claro, de alguna forma, ustedes noten esto, los pastores están desesperados por cada vez tener más y más y más gente viniendo a sus congregaciones, y si pudieran meter 10.000, 20.000 personas a sus congregaciones, lo harían. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de ellos lo hacen por amor a las almas, para que esas almas tengan salvación, crezcan, nazcan de nuevo? ¿Y cuántos de ellos lo hacen porque ven en todas las personas que vienen, ven, digamos, dinero? Entonces, hay mucha gente que quiere meterse en el asunto del pastorado solamente por ganar dinero. Y eso es triste, hermanos. Eso es triste y eso hay que denunciarlo también. Porque en definitiva, no lo hacen por ayudar a las almas a salvarse. No lo hacen como una vocación de servicio. Lo hacen simplemente porque les genera un rédito. Entonces, por eso es que tienen sus mega estructuras, mega iglesias. Ahora yo te pregunto, de esos 5.000 que están en esa iglesia, ¿cuántos han nacido de nuevo? Bueno, posiblemente al pastor ni le interese. Entonces, hermanos, les voy a dejar, porque no quiero explayarme demasiado, con un último pasaje, Hechos capítulo 28. Observen lo que dice Hechos capítulo 28, el último versículo. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, Pablo estuvo 2 años en una casa alquilada predicando, enseñando del Señor Jesucristo. Hoy, si apareciera alguno que asiste a estas mega iglesias, ¿qué diría? Pero Pablo, ¿cómo vas a...? Lo tuyo no puede ser jamás una iglesia, Pablo, porque estás predicando en una casa. ¿Qué es eso de tener una prédica en una casa? Hay que tener, no sé, un lugar mucho más grande que acumule de a 3.000, de a 5.000, y tiene que tener la crucecita arriba. Entonces, si hoy alguien viera a Pablo, seguramente lo menospreciaría también. Eso es lo triste, hermanos. Hay que tener entendimiento de la Escritura. Que Dios les bendiga.